Hola, ¿cómo están? En el video anterior dijimos que teníamos o teníamos una bolita de masa M, masa M. Bueno, ya me referiré con mayor profundidad al concepto de masa. Sin embargo, eh, adelantaré que la masa no es un vector, sino que un escalar, es decir, un número, ¿no es cierto? Su unidad de medida es el kilogramo, ¿ya? Y si no existen fuerzas actuando sobre esta bolita, o estas fuerzas están neutralizadas, ¿qué quiero decir con que están neutralizadas? Que, por ejemplo, aquí hay una fuerza actuando F1 sobre la bolita y otra fuerza F2. Entonces, como están actuando en la misma línea de acción, pero en distintas direcciones, entonces esas se anulan. Y es lo mismo que no existiera fuerza actuando sobre la bolita, lo que vamos a conocer pronto como fuerza neta o fuerza resultante. Por lo tanto, eh, acá no actúan fuerzas sobre la bolita. Y si no actúan fuerzas sobre la bolita, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? O principio. Primera ley, le digo yo mejor. De Newton. De Newton. De Don Isaac Newton. Nos dice que si no actúan fuerzas sobre la bolita o estas están neutralizadas, esta bolita u objeto puede estar en dos posibles estados de movimiento. O el estado 1 posible, reposo, velocidad cero. O puede estar en el estado de movimiento 2, que es un MRU, que significa aquello que se va a estar moviendo en dirección rectilínea, ¿no es cierto? Trayectoria rectilínea y con velocidad constante. O esto se resume con velocidad constante, ¿no? Porque recuerden que la velocidad es un vector, a diferencia de la rapidez, es un vector, y si para variar este vector tengo que variarle la magnitud o la dirección. Por lo tanto, eso es lo que se encuentra nuestra bolita. Es decir, o en reposo, o puede estar en reposo, o puede estar moviéndose con velocidad constante. Muy bien. Ahora, definimos también el concepto de momentum. Momentum o cantidad o momentum lineal o cantidad de movimiento lineal es la masa multiplicado por la velocidad. Es un vector, matemáticamente hablando. Sus unidades son kilogramos, ¿no es cierto?, por metro partido por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, hagamos un ejemplo. Si la bolita esta tiene 3 kilogramos de masa, o sea, la masa 3 kilogramos, y la velocidad es
¿no es cierto? 5 metros partido por segundo, y lo que me indica que esta I es un vector unitario, ya visto en vectores, vector que solamente me indica que va por el eje positivo de las X. Entonces, ¿cuál será su momentum? Será 3 kilogramos por 5 metros partido por segundo, y esto es 15 kilogramos metros segundos y, ¿ya? Este sería su magnitud, es 15 nomás. La magnitud, les recuerdo, voy a ponerlo por acá, que la magnitud es así nomás, sin dirección, metro segundo kilogramo, ¿ya? Excelente. Muy bien. Eso es lo que habíamos visto en el video anterior. Ahora bien, también di un ejemplo de que nuestra bolita venía desde lejos, no se sabe dónde, pero moviéndose en línea recta, ¿ya? Así, ¿ya? Todo línea recta, un gran tramo en línea recta. De repente, sigue en línea recta y algo pasa, ya voy a explicar qué, y continúa con la misma velocidad. Entonces, explico inmediatamente lo que sucede, o mejor dicho, la descripción. Esta venía con una velocidad constante de, por ejemplo, 5 metros partido por segundo en dirección X, ¿no es cierto? El eje X va para acá, hacia la derecha, la positivo. Luego sucedió algo aquí. En este tramo, su velocidad cambió a 8 metros partido por segundo y segundo. En este tramo que está en celeste. Y luego continuó, que hice una raya sin querer, continuó con su velocidad original. Y, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió aquí, en este tramo? ¿Qué sucedió aquí? Hubo una variación de velocidad. Recuerden que es mi bolita, que está ahí moviéndose en el eje X, hacia la derecha. Algo pasó aquí. Entonces, lo que sucede es que esta variación hay una variación de velocidad, pero en su magnitud, no en su dirección, porque la bolita va así, ¿no es cierto? Así, en el eje X. No hay variación de dirección, solamente la magnitud de la velocidad varía. Entonces nos va a ayudar aquí
el concepto de momentum. Recordemos, momentum es igual a m por b. Y atención, ya hemos visto esta notación en la cual supongamos que este sea mi momentum inicial, ¿ya? Y atención, aquí, en este tramo, haya un momentum final de cambio. Momentum final de cambio. Por lo tanto, lo que nos interesa ver es delta P. ¿Qué es lo que es delta P? Es la variación del momentum. PF menos PI. En magnitud, ¿ya? Acuérdense que no hay dirección, no hay cambio de dirección. Entonces, ¿cuál sería en este caso la variación? Sería delta P, sería 8 metros partido por segundo. Ah, pero me falta algo antes. Les recuerdo que la masa de la bolita siempre la vamos a suponer de 3 kilogramos, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular el PI. Sería, ¿no es cierto? 3 por 5, lo que te da 15 kilogramos metro partido por segundo. Y el final, ya, sería 3 por 8. O sea, 24 kilogramos metros partido por segundo. Entonces aquí va un 24. Ya, porque estamos viendo la variación de momento. Perfecto. Entonces aquí sería 24 kilogramos por metro partido por segundo, menos 15 kilogramos metro partido por segundo. ¿Ya? La variación de momentum es ¿cuánto? 9, ¿no es cierto? Sí, 9 kilogramos metro partido por segundo. ¿Ya? Perfecto. Sin embargo, estoy notando algo yo, que esta variación se produjo en ciertos tiempos, ¿se fija? Porque aquí no hemos considerado el tiempo de variación de esto, porque después continuó. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es marcar estos dos puntos como el punto inicial donde se produjo la variación y el tiempo final donde cesó esta variación. Lo que estoy diciendo aquí, que algo actuó para modificar la velocidad y eso actuó en un cierto tiempo. Generalmente, estos tiempos son muy breves, ¿ya? Son de fracciones de segundo, muy pequeños, décimas, milésimas de segundo, pero si la acción de esta variación
se produce en un largo tiempo, quiere decir que esta acción es permanente. Pero en este caso fue una acción acotada a un cierto tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, determinemos la variación en el tiempo o la rapidez de cambio del momentum. Sería delta P partido por delta T. Recuerden que el tiempo es un escalar, no tiene dirección. O sea, no tiene, sí, pero no es un vector, no tiene una dirección ni una magnitud. O sea, es solamente un escalar. Ya después voy a hablar en los capítulos de la flecha del tiempo, pero es otra cosa. Entonces, suponiendo, como dije, que actúa en un breve tiempo, supongamos que el tiempo inicial sea 0 y el tiempo final sea 2 segundos. ¿Cuánto valdrá el delta t? Voy a pasar a la otra hoja, pues ya tengo mucho. El delta t va a ser tf menos ti, sería 2 segundos menos 0 segundos, o sea, esto es 2 segundos. Por lo tanto, la variación de momentum va a ser, cuidado, página anterior, teníamos cuánto era, 9, entonces teníamos que era 9 kilogramos metro partido por segundo dividido por 2 segundos. ¿Cuánto vale eso? Bueno, es 4,5. Recuerden que este va en el eje Y, por eso se le agrega siempre en el eje X, digo, va a valer kilogramos, metro partido por segundo. Ojo ahí. ¿Y qué pasa con el segundo? ¿Se va? No. Metro partido por segundo dividido por metro partido segundo queda de la siguiente manera, jóvenes. Kilogramo, metro, segundo cuadrado. En dirección, porque no ha variado la dirección, X. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una variación temporal del momentum lineal. Y a esta variación temporal la vamos a llamar fuerza. Y esta es, atención, la segunda ley de Newton, tal como la enunció el maestro Don Isaac Newton, cuyo libro está aquí. No sé si se enfoca la cámara ahí. Bueno, se ve al revés. O sea, ustedes lo deben ver bien, supongo. Entonces, que se llama los principios matemáticos de la naturaleza. Bueno, aquí dice los principios matemáticos, pero el nombre en castellano es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, los famosos principios digo. Y aquí está el maestro, poco al maestro, aquí, ahí está el maestro.
Y este maestro nos dijo, atención, inmediatamente lo estoy buscando, pues lo tenía acá. Segunda ley, dice. Ley 2. El cambio de cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Ahí está lo que dijo el gran Isaac Newton. Y acá les voy a leer algo que me pareció interesante, no es de Newton, sino que al revés, hablan de Newton y dice, leo textual, dice, y ello porque aun cuando estaba dotado de una poderosa imaginación matemática, Newton fue antes que todo, un empirista, un hombre cuya confianza radicaba particularmente en la fuerza de los datos verificados por la experiencia. Él, a pesar de que introdujo, utilizó las matemáticas y de una forma brillante, él siempre estaba consciente que si estas matemáticas no coincidían con los datos obtenidos de la naturaleza, estas leyes estaban malas. Bien, supongo que a algunos ya le están surgiendo dudas, pero profesor, a mí me dijeron que esta fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza es proporcional a la aceleración. Tranquilos, ya vamos a llegar a eso. Pero primero voy a volver atrás y lo que sucedió aquí, en la parte celeste, voy a volver con el color celeste, es que hubo una acción sobre nuestra bolita. Hubo una fuerza. Y, por ejemplo, esta fuerza se pudo haber debido, supongamos que la bolita fuera de acero, de un imán que estaba aquí, que la atrajo. Y actuó 2 segundos y cesó la fuerza y siguió con los 5 metros partidos por segundo. Por lo tanto, aquí actuó la fuerza, por ejemplo, en este caso de origen magnético, ¿no es cierto? Durante 2 segundos cesó y siguió, ¿ya? Ahora bien, también dije que eh, también dije lo siguiente, que esta fuerza, ¿no es cierto?, provocaba esta variación de momentum lineal. Y esta fuerza tiene un nombre especial. ¿Por qué? Porque acuérdense que también dije yo que, por ejemplo, si tenía F1, F2, ¿cierto? F3, F4, ¿no es cierto? Todas con vectores, se pueden anular, ¿no es cierto? Se pueden anular. Sin embargo, si no se anulan, hay una fuerza neta. F neta o resultante. ¿Ya? F neta o resultante. Que es, atención,
la que está aquí. Esta es una fuerza resultante, es decir, una que no está neutralizada. Es decir, si hay un efecto neto de la fuerza, esta produce un cambio de momentum en un cierto tiempo. Bueno, haremos varios problemas sobre esto de aplicaciones, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque para que no sea tan largo. ¿Ya? Nos vemos.